Bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado /diagonal a de teneros por aquí. Si sois nuevos, os doy una bienvenida enorme y os animo a que os quedéis. Y si ya sois de la familia, muchísimas gracias por vuestro apoyo constante. Hoy tengo un tema que, bueno, digamos que es bastante peculiar. Es algo que a menudo suscita risas, un poco de confusión, y a veces incluso un poquito de frustración entre los fans de las series turcas. Y es que alguna vez os habéis preguntado por qué, pero por qué Demet, nuestra Demet Özdemir, la que nos roba el corazón con su sonrisa, con su talento, con su todo. ¿Por qué siempre tiene que estar con Can Yaman? Sí, lo habéis escuchado bien. Vamos a desentrañar el misterio detrás de esta obsesión, por llamarlo de alguna manera, de la gente con verlos juntos en cada proyecto. Y por supuesto, no nos vamos a quedar en la superficie. Vamos a explorar la historia, la química innegable, los rumores, y todo lo que rodea esta dupla que ha incendiado la pantalla y las redes sociales. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones y especulaciones, ya sabéis. Si aún no estáis suscritos al canal, es el momento perfecto. Dadle al botón, activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, dejadme un gran like si estáis tan emocionados como yo por este tema. Empecemos. Vale, empecemos por el principio. Para entender por qué la gente pide a gritos ver a Demet y Can juntos, tenemos que remontarnos a su explosivo debut como pareja televisiva en la serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, o Sueño Contigo. Ahí fue donde la magia ocurrió, donde la chispa saltó y donde millones de corazones quedaron cautivados por la historia de Sanem y Can, y por la química brutal que emanaba la pareja protagonista. La serie en sí misma, era un caramelo. Una comedia romántica fresca, divertida, con personajes adorables y una trama que enganchaba desde el primer episodio. Pero lo que realmente la catapultó al éxito mundial fue, sin duda, la conexión entre Demet y Can. No era solo que se vieran bien juntos, era que la tensión sexual, la complicidad, la forma en que se miraban traspasaba la pantalla. Era evidente que entre ellos había algo especial, algo que iba más allá de la mera actuación. Era algo que los espectadores sentían, una conexión que resonaba en lo más profundo de sus corazones. La historia de Erkencikus es, a grandes rasgos, un cuento de hadas moderno. Sanem, una joven soñadora y llena de energía, aspirante a escritora, consigue un trabajo en la agencia de publicidad de Can Divit, un fotógrafo famoso y atractivo, hijo de los dueños de la agencia. Desde el primer encuentro, la atracción entre ellos es palpable, aunque inicialmente se ven envueltos en una serie de malentendidos y situaciones cómicas. La trama se desarrolla entre el trabajo, la familia de Sanem, y los secretos que ambos guardan. A medida que la serie avanza, su amor crece enfrentando obstáculos y pruebas que ponen a prueba su relación. Pero a pesar de todo, el amor que sienten el uno por el otro prevalece, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. La serie destacaba por su ritmo ágil, sus diálogos ingeniosos y sus personajes entrañables. La química entre Demet y Can, como ya mencionamos, era el elemento que lo impulsaba todo. Cada mirada, cada roce, cada palabra pronunciada entre ellos, estaba impregnada de una tensión palpable que mantenía a los espectadores al borde de sus asientos. El éxito de Erkencikus fue tal que trascendió las fronteras turcas. La serie se vendió en numerosos países de Europa, América Latina y Asia, convirtiéndose en un fenómeno global. Los fans de todo el mundo se enamoraron de la historia de Sanem y Can, y la pareja de actores se convirtió en un fenómeno de masas. Y claro, este éxito monumental alimentó el fuego de los fans. Empezaron a shippearlos, a desear que fueran pareja en la vida real, a crear fanfics, vídeos, edits. De todo. Las redes sociales se inundaron de contenido sobre ellos y la frase Demet y Can juntos se convirtió en trending topic en más de una ocasión, no solo en Turquía, sino también en numerosos países de habla hispana y de otras lenguas. Los foros de discusión, los grupos de Facebook y las cuentas de Instagram dedicadas a la pareja se multiplicaron, demostrando la pasión y el fervor que despertaban en el público. Los fans analizaban cada foto, cada declaración, cada gesto de los actores en busca de señales que confirmaran sus esperanzas de una relación romántica fuera de la pantalla. ¿Pero por qué esa química? ¿Qué es lo que los hacía funcionar tan bien? Bueno, creo que hay varios factores entrelazados. En primer lugar, la naturalidad. Demet y Can tienen una forma de actuar que parece muy orgánica, muy real.
Sus reacciones, sus gestos, todo fluye de forma natural, lo que hace que la audiencia se sienta más conectada con ellos. Parecía que no estaban actuando, sino y viendo las emociones de sus personajes. Esta autenticidad era un imán para los espectadores, que se sentían transportados al mundo de la serie y empatizaban profundamente con las vivencias de Sanem y Khan. Además, la diferencia entre sus personalidades. Demet con su energía arrolladora, su alegría, su espontaneidad, siempre irradiando una sonrisa y una positividad contagiosa. Khan, con su aire de misterio, su intensidad, su evidente atractivo, su mirada profunda y su aura enigmática, creaban una dinámica perfecta en la pantalla. Eran como el yin y el yang, complementándose a la perfección. La combinación de la vitalidad de Demet y la serenidad de Khan generaba un equilibrio que resultaba cautivador. La forma en que se equilibraban, la forma en que se desafiaban y se complementaban, era fascinante. Demet, con su sonrisa que iluminaba la pantalla, personificaba la alegría y la esperanza. Su interpretación de Sanem era pura y auténtica. Transmitía la ingenuidad, la inocencia y la determinación de su personaje de manera impecable. La energía de Demet era palpable y su capacidad para conectar con la audiencia era innegable. Khan, por otro lado, aportaba una intensidad y un magnetismo que hipnotizaban al espectador. Su interpretación de Khan Divit era enigmática y cautivadora. Su mirada, sus gestos y su voz transmitían una mezcla de fuerza, vulnerabilidad y misterio que atraía y generaba curiosidad. Khan tenía la capacidad de expresar emociones profundas sin necesidad de palabras, solo con su mirada. Y por supuesto, no podemos olvidar el hecho de que, fuera de la pantalla, los rumores sobre una posible relación entre ellos no hacían más que avivar la llama. Fotos juntos, declaraciones ambiguas, indirectas en redes sociales, todo esto solo servía para mantener a los fans en vilo y para aumentar el deseo de verlos juntos una y otra vez. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones, análisis de lenguaje corporal y teorías sobre la verdadera naturaleza de su relación. Los fans se dedicaban a escudriñar cada publicación de los actores en busca de pistas, creando una atmósfera de expectativa y emoción constante. Estas especulaciones se alimentaban de la propia química que existía entre ellos. La forma en que se miraban en las entrevistas, la complicidad que demostraban en las fotos y los vídeos, y las declaraciones sutiles que hacían, todo contribuía a crear una narrativa romántica que mantenía a los fans enganchados. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, el porqué de las peticiones constantes. Después del éxito de Erkentzikos, el mundo entero quería más. Los fans estaban sedientos de volver a ver esa magia, esa química, esa conexión. Querían otra serie, otra película, cualquier cosa que les permitiera disfrutar de la pareja de Khan una vez más. La demanda era tan grande que se convirtió en una verdadera presión para los actores y los productores. Pero, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no han vuelto a trabajar juntos en un proyecto importante? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y las teorías, cada una con su grado de plausibilidad y su base en diferentes fuentes y rumores. Una de las razones más mencionadas es la supuesta rivalidad profesional entre ambos. Se ha rumoreado que después del éxito de Erkentzikos, ambos actores querían seguir caminos separados, demostrar su talento individual y no quedar encasillados en ese rol de pareja. Querían probar su valía por separado, crecer profesionalmente y explorar diferentes facetas de su carrera. La posibilidad de ser percibidos solo como una pareja, y no como actores individuales, podría haberles frenado. También se ha hablado de diferencias en sus ambiciones profesionales, en la forma en que cada uno quería gestionar su carrera. Puede que tuvieran visiones diferentes sobre el tipo de proyectos en los que querían participar, los géneros que querían explorar y el camino que querían seguir. Quizá Khan se inclinaba más hacia papeles dramáticos, mientras que Demet prefería la comedia romántica. O quizás simplemente no estaban de acuerdo en la manera de proyectar sus carreras a largo plazo. Otra teoría, más sentimental, es la posibilidad de que simplemente no quisieran revivir la misma historia. El éxito de Erkentzikos fue tan grande que quizás ambos temían que una nueva colaboración no estuviera a la altura, que no cumpliera con las expectativas. Temían que la comparación con Erkentzikos fuera inevitable y que el nuevo proyecto no lograra el mismo impacto emocional en el público. Y claro, nadie quiere arruinar un legado tan importante. La sombra de Erkentzikos era larga y podría haberles asustado el prospecto de no estar a la altura de su propio éxito. También hay que tener en cuenta el factor agencia.
Los agentes, representantes y managers de ambos actores tienen sus propios planes, sus propias estrategias. Es posible que las agendas simplemente no hayan coincidido, o que no se haya presentado un proyecto que reuniera las condiciones idóneas para ambos. La negociación de contratos, las agendas de rodaje, los compromisos previos, todo eso puede influir en la posibilidad de una colaboración. Los agentes pueden tener intereses diferentes y priorizar proyectos que individualmente beneficien a sus representados. Y por supuesto, no podemos descartar el hecho de que a pesar de toda la química y el éxito, la relación entre Demet y Can no fuera, en realidad, tan cercana como los fans deseaban. Es posible que, fuera del set, simplemente no se llevaran tan bien, o que tuvieran personalidades incompatibles. La magia que se veía en pantalla podría haber sido producto de la interpretación y la profesionalidad, pero no necesariamente un reflejo de una amistad fuera del set. Aunque la química fuera innegable, eso no significa necesariamente que existiera una conexión profunda fuera del ámbito profesional. Sea cual sea la razón, el hecho es que hasta la fecha, no hemos vuelto a ver a Demet y Can juntos en un proyecto importante. Y esto, lógicamente, ha generado una gran frustración entre los fans. La gente sigue soñando con un reencuentro, con una nueva historia que les devuelva la magia que vivieron con Erkencikus. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde los fans debaten y expresan sus deseos, con hashtags como #Demet Can Forever y campañas en línea para impulsar un nuevo proyecto. Pero, ¿es posible? ¿Hay alguna esperanza de que Demet y Can vuelvan a trabajar juntos? Pues, la verdad, nunca se sabe. En el mundo del espectáculo, las cosas cambian constantemente. Las personas maduran, las circunstancias evolucionan, y los deseos de los fans pueden influir en las decisiones de los actores y los productores. El tiempo es un factor importante. A medida que los actores ganan experiencia y prestigio, sus carreras pueden tomar nuevos rumbos. A veces la presión del público es tan fuerte que los estudios y las productoras terminan cediendo. Los ejemplos son numerosos en la industria del entretenimiento. Si la demanda es lo suficientemente grande, es probable que se considere un proyecto que reúna a Demet y Can, dadas las ganancias potenciales. Y claro, no podemos olvidar que el éxito de una nueva colaboración entre Demet y Can estaría prácticamente garantizado. Sería un evento mediático sin precedentes, un fenómeno social que generaría millones de dólares en beneficios. El retorno de la inversión sería altísimo. Así que la esperanza es lo último que se pierde. Quizás algún día veamos a Demet y Can juntos en otra serie, en otra película. O quizás simplemente tendremos que conformarnos con sus proyectos individuales y con el recuerdo de la magia de Erkencikus. La industria del entretenimiento es impredecible y las oportunidades pueden surgir en cualquier momento. Lo que sí es cierto es que, pase lo que pase, la memoria de esta pareja icónica seguirá viva en el corazón de millones de fans. Y el debate sobre por qué no trabajan juntos seguirá siendo un tema recurrente en las redes sociales y en las conversaciones de los amantes de las series turcas. El impacto de Erkencikus y la conexión entre Demet y Can han dejado una huella imborrable en la historia de las series turcas, y su legado perdurará por mucho tiempo. El éxito de Erkencikus también puso de manifiesto la importancia de la química entre los actores. La elección del elenco es crucial, y la conexión entre los protagonistas puede ser el factor determinante del éxito de una serie. Los productores ahora son más conscientes de la importancia de buscar actores que no solo tengan talento, sino que también tengan una buena conexión interpersonal. Además, el fenómeno Demet Can ha demostrado el poder de las redes sociales y el impacto de la participación de los fans. Los fanáticos se han convertido en una fuerza a tener en cuenta en la industria del entretenimiento. Sus opiniones y deseos influyen en las decisiones de los productores y actores. En resumen, la historia de Demet y Can es un ejemplo de cómo la magia de la actuación, la química entre dos personas y el apoyo incondicional de los fans pueden crear un fenómeno global. Es un relato de éxito, expectativas y la eterna esperanza de un reencuentro que podría volver a encender la chispa que cautivó a millones de corazones en todo el mundo. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de este recorrido por la historia, la química y las especulaciones que rodean a Demet y Can. Hemos explorado por qué la gente quiere verlos juntos y hemos analizado las posibles razones por las que esto no ha ocurrido. Quiero daros las gracias por estar aquí, por vuestros likes, por vuestros comentarios y por vuestro apoyo incondicional.
Me encanta leer vuestras opiniones, así que no dudéis en dejar vuestros comentarios abajo. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que volveremos a ver a Demet y Khan juntos? ¿Cuál es vuestra escena favorita de Erkencicus? Contádmelo todo. Y por supuesto, no olvidéis darle un buen like al vídeo si os ha gustado, compartirlo con vuestros amigos y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao, chao.